Muy buenos días, tardes o noche. Bienvenidos a su canal ProsMaster, una física para ingenieros. En el día de hoy vamos a estar resolviendo un ejercicio con relación a las aplicaciones de las leyes de Newton. En este caso, la segunda ley. Este ejercicio yo lo saqué del libro Física Universitaria, el volumen 11. Entonces dice dos bloques de 3.50 kilogramos y 8.0 kilogramos de masa se conectan por medio de una cuerda sin masa que pasa por una polea sin fricción. La pendiente son sin fricción. Encuentre la magnitud de la aceleración de cada bloque y la tensión en la cuerda. Para esto, lo primero que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre. Como los bloques están inclinados, nuestro diagrama será inclinado a 35 grados. Entonces, tenemos el diagrama, los ejes de coordenada X y Y, para ambos bloques inclinados a 35 grados. Aquí vamos a representar todas las fuerzas que interactúan para ambos bloques. Recuerden que la pendiente son sin fricción, o sea, no se va a tomar la fuerza de fricción. Entonces, en el eje de la X vamos a tener la tensión para ambos bloques. La tensión la vamos a llamar con la letra T, la tensión de la cuerda. Vamos a tener el peso, W, para ambos bloques y el ángulo de inclinación con respecto a la vertical, que es el mismo que este que está aquí de 35 grados, y para el bloque B el ángulo de inclinación es el mismo. Ya los videos anteriores expliqué por qué razón son los mismos ángulos. Entonces vamos a representar las fuerzas. Tenemos la tensión, el peso. En el eje de la Y tenemos la normal. Aquí representamos todas las fuerzas que interactúan en el sistema. Ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas para el bloque A. Pero antes de entrar en detalle con esto, hay que observar un dato importante del ejercicio, que es el sentido de la aceleración, hacia dónde esté acelerado el sistema, ya que el sentido de la aceleración es que nos va a definir el valor de cada una de las fuerzas que interactúan en el sistema. O sea, el sentido de la aceleración nos va a decir si esta tensión es positiva o negativa. Y así sucesivamente. Bien, para el bloque A vemos que está acelerado en el eje de la horizontal hacia arriba. Entonces, como está acelerado hacia arriba, tenemos la tensión positiva, la tensión menos el peso. Pero el peso hay que descomponerlo porque tiene un ángulo de inclinación. ¿Cómo se descompone? Bueno, lo vamos a descomponer en sus coordenadas rectangulares. Para esto, lo que vamos a hacer es calcular el reflejo de W en el eje de la X. Entonces, lo que vamos a hacer es relacionar una de las identidades trigonométricas, seno, coseno, tangente, una que nos relacione el peso W con este eje X. Entonces, si relacionamos el ángulo con la función seno, sería cateto opuesto al ángulo entre la hipotenusa. Como pueden ver, la hipotenusa es W, el cateto adyacente, el cateto opuesto es lo que nos va a dar el reflejo de W en la X, el cateto opuesto. Entonces, sería W por el seno de 35 grados, igual
a la masa por la aceleración. Entonces, en el eje de la X tenemos la tensión menos la componente W en el eje de la X, o sea, el reflejo de W en el eje de la X, igual a la masa por la aceleración. Ahora hacemos sumatoria de fuerza en el eje de la Y igual a 0, ya que el bloque no está acelerado en el eje de la Y, no está acelerado verticalmente o sino horizontal. Hacemos sumatoria de fuerzas en el eje de la Y igual 0. Tenemos la normal aquí positiva menos la componente del peso en el eje de la Y. Entonces sería la normal menos la componente del peso en el eje de la Y. ¿Cómo yo consigo el reflejo de W en el eje de la Y? Relacionando el ángulo con una de las identidades trigonométricas. Si decimos la función coseno, sería cateto adyacente al ángulo entre la hipotenusa. La hipotenusa es W y el cateto adyacente sería esto aquí, el eje Y. Entonces, el reflejo de W en el eje de la Y sería menos W por el coseno del ángulo, ya que sería el cateto adyacente a este ángulo, igual a 0, porque el sistema no está acelerado en el eje de la Y. Entonces, vamos a hacer sumatoria de fuerzas con respecto al bloque B. Con respecto al bloque B tenemos sumatoria de fuerzas en el eje de la X. Como el bloque, el sistema, está acelerado en el eje horizontal, para el bloque B sería hacia abajo, hacia abajo. Entonces, si acelera así, la aceleración del sistema va así, así va. Entonces, sería menos la tensión más la componente del peso en el eje de la X. ¿Cómo yo consigo el reflejo de W en el eje de la X? Relacionando una de las funciones trigonométricas. Si observamos con respecto a este ángulo, podemos decir que la función seno sería cateto opuesto entre la hipotenusa. La hipotenusa, que es W, entonces sería más W por el seno del ángulo. Recuerden que el peso W es igual a la masa por la gravedad. Aquí yo lo estoy expresando así, pero ya ahorita más luego vamos a hacer las conversiones. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas con respecto al eje Y igual a 0. El bloque no está acelerado en el eje de la Y. Tenemos la normal menos la componente del peso en el eje de la Y. ¿Cómo yo consigo el reflejo de W en el eje de la Y? Relacionando una de las identidades trigonométricas con respecto a este ángulo. Entonces sería menos el coseno del ángulo por W, o W por el coseno del ángulo, porque sería cateto adyacente entre hipotenusa. La hipotenusa es W y el cateto adyacente nos da el reflejo de W en el eje de la Y. Entonces sería menos W por el coseno de 35 grados igual a 0. Aquí sacamos las ecuaciones para ambos bloques. Ahora vamos a sustituir los valores porque tenemos el valor de la masa de los bloques. Uno vale 3.50 y otro 8. La vamos a sustituir. Sustituyéndola, en la primera ecuación tenemos T menos W por el seno de 35 igual a la masa A por aceleración.
W para el bloque A son 3 kilogramos. Entonces tenemos la tensión menos 0.57, que es el seno de 35 grados, por 3.50, que es la masa del bloque A, por 9.80, que es la magnitud aproximada de la aceleración gravitacional, de la gravedad, igual a 3.50 por la aceleración. Lo que hicimos aquí fue cambiar los valores, sus magnitudes correspondientes de esta ecuación. W, que es la masa, 3.50 por la gravedad, 9.80, el seno de 35, que es 0.57. Hicimos lo mismo con relación al eje Y, la normal menos W por el coseno de 35, la normal menos el coseno de 35, que es 0.81 por 3.50, que es la masa del bloque A, por 9.80, que es la aceleración gravitacional. Recuerden que W es igual a la masa por la gravedad. Esto es para el bloque A, esto en azul. Esta es la ecuación para el bloque A, esto en azul. Esto que tenemos aquí en azul. Entonces, para el bloque B, hicimos lo mismo, sustituimos, menos la tensión más W por el seno de 35 igual a MB por A. Entonces, W, que es el peso, que esta masa es de 8 kilogramos, se la multiplicamos por la gravedad, que es 9.80 aproximadamente, igual a 8 kilogramos por la aceleración en el eje de la X. O sea, de esta ecuación sustituimos los valores correspondientes. W, que es la masa por la gravedad, la masa, que son 8 kilogramos por la aceleración, y el seno de 35, que es 0.57. Solo sustituimos los valores. A igual que de esta ecuación, la normal menos W por el coseno de 35. W, que sería la masa por la aceleración gravitacional, 9.80, 0.81, que es el coseno de 35. Entonces, como vemos aquí tenemos un sistema de ecuaciones. Sacamos todas las ecuaciones correspondientes al sistema. Tenemos dos desconocidas, que es la 3 desconocida, que es la tensión, la aceleración y la normal. Pues la normal, la más habría que despejarla. Entonces, vamos a sacar nuestras ecuaciones con las que vamos a trabajar. Bien, para el bloque A tenemos la tensión menos 19.55 igual a 3.50. Esto de 19.55 sale de multiplicar 0.57 por 3.50 por 9.80. Sale ese 19.55. Estoy hablando de la primera ecuación de aquí. Yo multipliqué, hice este producto, me dio esto, 3.50 por A, 3.50A. Entonces la normal sería la normal menos 27.78 y multipliqué el 0.81 por 3.50 por 9.80. Entonces, ahora vamos a despejar la normal de esta ecuación. Si despejamos la ecuación de la normal para este sistema, tenemos de la ecuación n menos 27.78 igual a 0, despejamos a la normal n y va a ser igual a 27.78. O sea, conseguimos la fuerza normal para el bloque A. Para el bloque B,
este que está en un recuadro rojo, lo mismo. Multipliqué 0.57 por 9 por 9.80 por 8. Y multipliqué 0.81 por 8 por 9.80. Entonces, este 44.68 sale de multiplicar 0.57 por 8 por 9.80. Y este 63.50 sale de multiplicar 0.81 por 8 por 9.80. Tenemos las ecuaciones para el bloque B. De aquí vamos a despejar la normal. Despejando la normal de la ecuación, la normal menos 63.50, vamos a despejar a n. Tenemos que la normal para el bloque B es de 63.50. Entonces, conseguimos la normal para el bloque A y conseguimos la normal para el bloque B. Ahora vamos a tomar las ecuaciones para hallar la aceleración. Para hallar la aceleración vamos a tomar las ecuaciones en las que se visualice que el bloque está acelerado. Para esto sería la primera ecuación del bloque A y la primera ecuación del bloque B. T menos 19.55 igual a 3.50A y menos T más 44.68 igual a 8 veces la aceleración. Entonces, aquí tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, sería la tensión y la aceleración. Ustedes pueden utilizar cualquier método, reducción, sustitución, igualación, cualquier método, pero yo voy a reordenar esto, lo voy a arreglar. Aquí lo acomodé un poco para trabajarlo. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a sumar ambos miembros de la igualdad. Voy a sumar tanto el lado de la tensión como el lado de la aceleración. Si yo sumo, entonces T menos T da 0 y menos 19.55 más 44.68 y voy a sumar a 3.50 con 8. Esto nos daría, haciendo la sumatoria, sería la tensiones se van porque da 0, menos 19.55 más 44.68 sería 21.13 igual a 11.5 por la aceleración. De aquí vamos a despejar la aceleración. Podemos multiplicar ambos miembros por 11.5 o este 11.5 que está multiplicando viene para este lado dividiendo. Entonces, despejando la aceleración, 21.13 entre 11.5 va a ser igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí yo redondeé, da 1 punto y pico, 1.8, 1.6, redondeé. Entonces tenemos la aceleración. Para el cálculo de la tensión vamos a tomar las ecuaciones correspondientes, que se nos va más fácil trabajar. Yo tomé la ecuación, la tensión menos 19.55 igual a 3.50 por la aceleración. Esta ecuación es la primera ecuación con respecto al bloque A. Aquí vamos a sustituir la magnitud de la aceleración para hallar la tensión. Si yo sustituyo la magnitud de la aceleración que nos dio 2 metros sobre segundo al cuadrado, entonces serían 3.50 por 2. Esto nos daría 7. Entonces, aquí para despejar la tensión, tendríamos que este menos 19.55, sumar ambos miembros, más 19.55 o mandar este 19.55 para este lado. Haciendo la suma, 19.55 más 7 serían 26.55 newtons. Bien,
Ya respondimos los dos apartados, el apartado A y el apartado B. Encontramos la aceleración del sistema, encontramos la tensión en la cuerda. Si tienen alguna pregunta pueden dejarla en los comentarios, en la caja de comentarios. Y no olviden suscribirse, compartir y darle like.